Bienvenidos a esta familia llamada Gracia y Vida. Y le pido que por favor me acompañe en su Biblia a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 11. Aunque esta sección la vamos a leer hoy completamente, la vamos a trabajar en dos partes, pero leámosla para tener un entendimiento de la misma. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Señor, que hoy tu palabra sea una trompeta a nuestro corazón. Que hoy tus palabras sean ese alimento que calma nuestra sed para siempre y nuestra hambre para siempre. Que hoy tu palabra, Señor, renueve nuestras fuerzas, consuele nuestro corazón, nos anime a seguirte fielmente, pero la atesoremos de tal forma que nos guarde en nuestro peregrinaje. Pues estas verdades, Señor, nos ayudarán a permanecer firmes hasta que tú regreses y podamos encontrarnos contigo. Hoy te ruego que estas características que estudiaremos sean anheladas por todos los presentes, que esta enseñanza hoy no estimule solo nuestro intelecto, sino que traspase completamente todo nuestro ser, que anhelemos cada uno de los presentes ser un siervo fiel de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido por los méritos de Jesús. Amén y amén. A menudo se evalúan a los pastores con un criterio equivocado. Se intenta medir su eficiencia por el tamaño de la iglesia o del número de sus asistentes, las calidades del edificio, su popularidad, sus estudios o el número de libros que ha escrito. Aunque estas cosas pudieran tener cierta importancia, ninguna de ellas se convierte en un criterio bíblico válido para valorar a un hombre de Dios. John Owen escribió lo siguiente: un ministro pudiera llenar los bancos de su iglesia, la boca del público, pero lo que ese ministro es de rodillas en secreto ante el Dios Todopoderoso, esto es lo que es y nada más. Pablo hoy le presenta a Timoteo, a través de su carta, y a nosotros como iglesia, cuál es el criterio verdadero por el que se evalúa si un hombre es un fiel siervo de Dios. Y aunque ya vimos las cualificaciones de los ancianos, no olvide que hemos estado hablando que aunque estas cualificaciones deben estar de manera especial en los ancianos de la iglesia, deben ser anheladas y en una medida deben estar presentes también en todos los
creyentes. Esta sección que inicia hoy habla de cuáles son esas evidencias por las cuales podemos ver si un siervo de Dios está siendo fiel a Cristo. Pues podemos tener las cualificaciones y en algún momento no estar siendo fieles siervos. ¿Escuchó bien esto? Puede haber un anciano, un oficial de la iglesia que tenga las cualificaciones, pero que no esté siendo un fiel servidor de Cristo. En esta misma medida, puede haber un creyente salvo eficazmente que no esté siendo fiel en su servicio a Cristo. Y aunque este texto sigue apuntando a los oficiales de la iglesia, por favor entienda que es un llamado para cada uno de nosotros como creyentes. El criterio verdadero por el que se debe evaluar a un hombre de Dios se halla en el Nuevo Testamento y está en esta sección que va desde el versículo 6 hasta el 16. Pablo resume en toda esta sección estas características que deben estar presentes en la vida, en el desarrollo del ministro de Dios y del creyente. Y vamos a verlo entonces en esta primera parte de la siguiente manera. Primero, un buen ministro de Jesucristo es un siervo y no un amo. Un buen ministro de Jesucristo advierte al pueblo del error. Un buen ministro fiel tiene por alimento principal la Escritura. Y un siervo fiel evita la influencia de las enseñanzas profanas. El título entonces de esta sección de estudio es Un buen ministro de Jesucristo. ¿Qué es lo primero entonces que debe caracterizar a un buen ministro, a un fiel siervo del Señor? Mire cómo inicia la sección. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Este bueno en el griego es kalos, puede traducirse como noble, admirable o excelente. Y ministro es diáconos, que se está usando en el sentido extenso del término para hablar de un servidor. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo: amado Timoteo, escúchame bien, porque esto es lo que debes hacer para ser un admirable servidor de Dios, para ser un excelente servidor de Dios, un servidor digno de admiración en el buen sentido de la palabra. Después de haber analizado el domingo anterior los inevitables peligros de los falsos maestros y la apostasía, Pablo ahora le dice a su amado discípulo y a la iglesia en general cómo debe ser un ministro de Jesucristo. ¿Qué los diferencia de los falsos maestros que sirven a doctrinas de demonios? ¿Y qué importante es esto para la iglesia? La iglesia necesita conocer estos aspectos para poder diferenciar de un falso maestro, entre un falso maestro y un siervo fiel de Dios. Pero en un creyente fiel y uno que realmente está siguiendo las enseñanzas de estas doctrinas de demonios. La falsa doctrina no se derrota solo denunciándola o refutándola, sino con una enseñanza correcta acompañada de una vida correcta. Este es un gran problema actual. Muchos, admirados por las doctrinas históricas, han utilizado sus redes sociales para convertir la fe en una cacería de brujas, denunciando y refutando todas las herejías, todas las falsas doctrinas, pensando que esto es suficiente para la iglesia. Pero la tarea de la iglesia no es denunciar y refutar la falsa doctrina. Es enseñar correctamente la verdad, respaldada de una vida coherente con estas verdades.
de manera natural, esto traerá que el error quede expuesto, que sea denunciado de manera acertada y se pueda refutar el engaño. Pero la misión de la iglesia no es andar denunciando. Es parte de su tarea al exponer la verdad, pero no es la meta de la iglesia. Algunos se han dedicado a esta tarea, denunciar y refutar el error. Pero esto sería algo incompleto y dañino si no está cimentado en un espíritu correcto, en un carácter correcto que se produce por la verdad. Entonces, una iglesia santa no es solo la que evita el error, sino aquella que vive las verdades que defiende. ¿Escuchó bien esto? Una iglesia santa no es solo la que evita el error, no es solo la que denuncia el error, es aquella que vive las verdades que defiende. Oh creyente, ¿has crecido en doctrina? ¿Has crecido en tu facultad para diferenciar la herejía de la verdad? ¿Pero ha crecido tu piedad, tu carácter amoroso y bondadoso? ¿Has crecido en santidad? Pablo entonces orienta a Timoteo con 11 características que deben distinguir el ministerio de un siervo fiel, pero características que deben ser anheladas por todo creyente. Así pues, entonces dice: tú, buen siervo de Dios, tú, noble siervo de Dios, si esto enseñas a los hermanos. Así que lo primero es que un ministro de Dios está ocupado en primera medida de la enseñanza al pueblo de Cristo. Lo advierte y lo instruye en la verdad para que no sea arrastrado por el error. Pero el término griego utilizado para enseñanza no se refiere solo a pararse en un púlpito e instruir al pueblo. El griego utilizado acá significa recordar, pero recordar de manera continua. No una ordenanza impuesta a su iglesia de que obedezca. No es una obligación que se entrega a cada creyente, aunque en un sentido lo es. Es más bien una advertencia, un recordatorio, un deseo por persuadir amable y humildemente a quienes le escuchan. No se refiere entonces a una enseñanza formal y exclusiva del púlpito. Se refiere a una enseñanza que se da en todo momento y en todos los contextos. Pablo entonces le está diciendo a Timoteo: un buen siervo de Dios advierte continuamente al pueblo de Dios. Lo está instruyendo continuamente en la verdad, no solo desde el púlpito, sino cada vez que interactúa con el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué se lo está diciendo Pablo a Timoteo? Porque es lo que Pablo hizo durante todo su ministerio. Mire lo que dice Hechos 20, 29 al 32. Sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Un siervo fiel de Dios, un creyente fiel de Dios, está enseñando continuamente las verdades de la Escritura. Medita en ellas continuamente. Y cuando le dice, si esto enseñas, está haciendo referencia a todo el consejo entregado en los primeros capítulos y todo el resto de la carta.
Les está diciendo, oh Timoteo, si tú permaneces enseñando lo que vimos en el capítulo 1, la responsabilidad de hacer frente a la enseñanza de los falsos maestros y sus doctrinas, si tú permaneces enseñando cuál es el uso correcto de la ley de Dios, si tú le enseñas a la iglesia a ser fiel, si tú le enseñas lo que vimos en el capítulo 2, las instrucciones sobre la importancia de la oración congregacional, cómo es el culto público, cuál es el rol del hombre y la mujer en la iglesia, o como lo vimos en el capítulo 3, cuáles son las cualidades que deben estar en los gobernantes de la iglesia, cómo debe ser un pastor y un diácono. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la identidad de la iglesia? ¿Cuáles son los peligros de la apostasía? Si tú haces esto, serás un buen siervo de Dios. Un siervo de Dios no anda preguntándose, oh Señor, ¿y qué es lo que quieres que enseñe a la iglesia? No, un siervo fiel de Dios ya sabe lo que Dios quiere que enseñe a la iglesia, todo lo que Él ha dejado establecido para el correcto funcionamiento de la misma. Note que aunque Pablo advirtió del error, él no se centró en estudiar el error. Él se centró en exponer la verdad. Y entienda muy bien esto con el hilo conductor. Un siervo de Dios advierte al pueblo del error, pero centrado en enseñar la verdad y el consejo completo de la Escritura. Pablo se ocupó de edificar un pueblo mediante la palabra de Dios, lo acabamos de leer, sobre edificándolo en la palabra del Señor. Así, la tarea principal de la iglesia entonces no se centra en exponer el engaño y denunciarlo. Se centra en enseñar la verdad y afirmarla. Bien escribió alguien, la iglesia no se ocupa de estudiar billetes falsos, estudia el billete verdadero para poder identificar al falso cuando aparezca. Y no me malentienda, no estoy diciendo que no debemos denunciar el error. No significa que no debemos enseñar acerca de ello, pero no puede convertirse en el tema central de la predicación de la iglesia. El tema central de la iglesia es la verdad de la Escritura. Si la iglesia tiene un fuerte cimiento en la verdad, podrá hacerle frente al error. Los creyentes no deben ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un ministro fiel debe recordar entonces el camino para enfrentar las enseñanzas falsas y satánicas. ¿Y el camino es cuál? La palabra de Dios. ¿Cuál es la razón por la que tú evalúas si un siervo de Dios es fiel? ¿Sus credenciales? ¿Sus títulos? ¿El tamaño de la iglesia? ¿Su oratoria? No, es cuán fiel es en exponer la palabra de Dios. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué hace fuerte a un creyente? ¿Qué hace fuerte a un siervo de Dios? Que la palabra de Dios permanezca en nosotros, que la palabra de Dios permanezca en la enseñanza, pues a eso venimos a la iglesia, no a ser entretenidos, a ser instruidos en la palabra del Señor. Un gran escritor dijo lo siguiente: el no pensar bíblica y teológicamente ha costado mucho a la iglesia.
Ha permitido la entrada de todo tipo de errores. Ha hecho que la iglesia se debilite y esté confundida. Predicaciones sin convicción, enseñanzas diluidas, simplezas y una débil teología han sustituido las predicaciones doctrinalmente fuertes y expositivas. La herencia resultante ha sido la confusión carismática, la invasión psicológica, el misticismo, incluso la obra de psíquicos e influencias ocultas. Dijo un gran hermano: temo el día que en los púlpitos ya no hayan predicadores, sino payasos, que lo único que buscan es hacer reír a su audiencia. ¿Y esto cuándo empezó a pasar en la iglesia? Cuando los siervos fieles de Dios empezaron a dudar de la suficiencia de la Escritura y creyeron que era necesario traer a la iglesia cosas de este mundo. Cuando la iglesia da cabida a las prácticas del mundo, lo que estará atrayendo es a personas que aman las prácticas del mundo y no al Dios de la Escritura. Creyente, ¿quieres ser fiel? Edifica tu vida en la verdad. No busques entretenimiento. Busca la palabra fiel. Dios le dio la responsabilidad a sus siervos de estar advirtiendo. Esa es la responsabilidad de todo creyente. Mire lo que dice Ezequiel 3, del 17 al 21. Ezequiel 3, 17 al 21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué palabras tan complejas estas? El deber de un ministro fiel no es congraciarse con cada uno de los asistentes, es advertir de las terribles consecuencias que vendrá sobre el hombre que en lugar de arrepentirse y creer en Cristo, sigue aferrado a su pecado. Pero cuando el ministro no lo hace, éste morirá, pero será cómplice de su muerte. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Nuestra responsabilidad es advertir. Pero cuando el Señor te llama a advertir y tú no lo haces por miedo a la reacción de aquel a quien adviertes, y esta persona llegase a morir, serás cómplice de su muerte, por no haber advertido el pecado. Tú, hermano, que anhelas ser un siervo fiel de Dios y que un día quieres ser oficial de la iglesia, tendrás que lidiar con esta gran responsabilidad. Porque esta tarea es la que hace que una persona un día pueda decirte: gracias, pastor. Doy gracias a Dios por tu vida, porque contigo he conocido la verdad. Y al otro día pueda odiarte por haber tocado con la palabra un ídolo o un pecado que no se quiere soltar. Y tendrás que lidiar con ello. Pero tu conciencia debe descansar en que la tarea, siervo fiel, es advertir al pueblo de su pecado, para que si muere por su maldad, tú no seas cómplice de su muerte. Y un ministro fiel busca ser fiel a la palabra de Dios, aunque esto ocasione que no reciba el afecto deseado de aquellos que le escuchen.
Pues un siervo fiel obedece a Dios sin importar las consecuencias de su fidelidad. Si el justo se apartare de su justicia, sigue diciendo Ezequiel, e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Hermanos, un siervo fiel debe estar enseñando continuamente y advirtiendo al pueblo de Dios del error, enseñando fielmente la verdad, pues está en juego la vida y la muerte. La predicación es un tema de vida o muerte. ¿Cuánto dolor debemos sentir que los púlpitos dejaron de ser una trompeta que llama al arrepentimiento para convertirse en un circo de entretenimiento, de chistes que no salvan, sino que alimentan la carne? La tarea es advertir, pues hay muchos que van camino a la muerte. Tú que vienes por primera vez a esta comunidad, solo podemos decirte una cosa: arrepiéntete, ven a Cristo, pues si no, sigues corriendo rumbo a tu destrucción. Y no esperes encontrar algo distinto en este lugar que la palabra de Dios expuesta, porque nuestro deseo como iglesia no es que estés feliz, es que seas salvo y experimentes el gozo de la salvación, no un entretenimiento carnal y temporal. En 2 de Timoteo 4:1 al 5, Pablo hace la siguiente exhortación a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué hace un siervo fiel? Enseña fielmente la palabra de Dios y advierte del error, porque no quiere ser cómplice de la muerte de su audiencia. Un ministro fiel tiene por alimento principal la escritura. Mire lo que dice el texto: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Un siervo fiel de Dios tiene por alimento principal la escritura, porque es esto lo que debe enseñar fielmente a su audiencia. Alguien escribió lo siguiente: esta característica es fundamental para la excelencia en un ministerio, pero es lamentable que la iglesia actual carezca de ella. Buena parte de la predicación actual es débil y produce iglesias débiles, porque refleja la falta de conocimiento bíblico y un compromiso escaso para estudiar la Biblia. Para muchos pastores,
el estudio es una instrucción mal recibida en su programación. Interrumpe las importantes tareas administrativas y las reuniones con las que ellos mismos se ocupan. Estudian solamente lo necesario para el sermón, no para alimentar el corazón de cada uno de sus oyentes y el de él mismo. Esto trae sermones impotentes que caen en corazones duros y tienen poco efecto. ¿Qué es entonces la tarea principal de un ministro fiel? Alimentarse de la Escritura y enseñar fielmente la Escritura. Y esta es la misma tarea de todo creyente. Alimentarte de la Escritura, llenarte de ella, pensar conforme a lo que ella enseña. Por eso un ministro fiel debe estudiar la palabra, meditar en ella, dominar su contenido. Solo así puede estar ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Un ministro debe usar bien la palabra de verdad. La iglesia necesita pastores fieles a la Biblia, no coach, no psicólogos en el púlpito. Pastores fieles a la palabra. Tú no necesitas saber más de Freud, de Skinner. Tú necesitas saber más de la Escritura. Pues esta es la que cambia una vida para siempre. Esta es la que lleva al conocimiento del Dios verdadero. Es esta la que salva y la que transforma. Guillermo Tyndale, el reformador del siglo XVII y traductor de la Biblia al inglés, es un buen ejemplo de un hombre que arde de amor por la Escritura, por su deseo de estudiar y comprender la palabra de Dios. Un día, mientras se encontraba encarcelado, poco antes de su martirio, escribió una carta al gobernador en jefe pidiendo las siguientes cosas: una gorra que lo abrigara más, una vela, un pedazo de tela para remendar sus polainas. Pero sobre todo escribió en su carta: imploro, ruego clemencia para que de forma apremiante pida al procurador que amablemente me permita tener mi Biblia hebrea, mi gramática hebrea y mi diccionario de hebreo para poder dedicar tiempo al estudio de ella. Qué gran amor por las Escrituras, pero no solo por leerlas, por estudiarlas. ¿Qué escribiría un creyente de este tiempo? No necesito gorra, no necesito un pedazo de tela, pero no me quites mi Facebook, por favor. Cualquier cosa menos la novela. Cualquier cosa menos acceso a mi reality favorito. ¿Qué es lo más importante en la vida del creyente? El estudio de la palabra, el amor por la Escritura, pero no solo por leerla, sino por estudiarla. ¿Y a qué se refiere entonces Pablo cuando habla las palabras de la fe? Es el conjunto de la verdad cristiana que está en toda la Escritura. Pastor, ¿qué estudio de la Biblia para este momento de mi vida? Es fácil responder: estúdiala toda, porque toda ella es inspirada por Dios. ¿Tú qué necesitas estudiar en este momento de la Biblia? Toda, de principio a fin. Y no solo estúdiala, ámala, atesórala, escudriñala. Pues la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un ministro debe conocerla, y cada creyente también.
Pastor, tengo problemas con la pornografía, con el adulterio, con la mentira, con los arrebatos de ira. ¿Qué busco en la Biblia que me sirva para esto? Toda la Biblia. Porque cuando nos sumergimos en ella, somos transformados por ella. Cuando la atesoramos, nuestra mente es renovada y es transformada. Y un buen siervo de Dios debe ser fiel en la lectura de la Escritura. Pero cada creyente también. ¿Cuántas veces has leído la Biblia en este año? No, no me preguntes eso. Pregúntame cuántas series me he visto. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en la palabra? Y hago una nota de balance. Quiere decir, pastor, que no podemos ver televisión y no podemos tener redes sociales. No vayan a salir con eso, por favor. Lo que les estoy diciendo es que nada debe ser más importante que leer, escudriñar la palabra de verdad. Es que llevo mucho tiempo yendo a la iglesia y mi vida no cambia. Porque el creyente no solo debe ir a la iglesia, debe estar sumergido en la Escritura. Debe estar sumergido en la palabra. Porque cuando quitamos nuestra mirada de la palabra, otra vez el remanente de pecado empezará a llenar el terreno que había perdido. No hay premio alguno para la ignorancia bíblica. El asunto entonces de un ministro fiel no es cuán buen comunicador es este hombre, o cuánto conoce de la cultura y los asuntos contemporáneos, ni siquiera cuánto conoce los problemas de su rebaño. El asunto es cuán bien conoce la palabra de Dios, ya que la revelación de Dios evalúa perfectamente todas las cosas en todo tiempo y toda la vida y las orienta hacia la voluntad divina. Es que mi pastor casi no me visita y por eso no me conoce. Mis hermanos, amamos a aquellos que servimos en el pastorado legítimamente, poder visitar de forma continua, reiterada y abundante a cada persona de la iglesia. Es nuestro deseo. Sufrimos cuando no podemos hacerlo en la intensidad que debemos hacerlo. Pero ¿en qué descansa un siervo de Dios? En que cada vez que la palabra de Dios es expuesta, atiende cada necesidad en particular, porque el Espíritu Santo la aplica al corazón. Y esta es la certeza que debe haber en tu corazón. Ve a la palabra seguro de que ella es suficiente, de que todo su consejo, de que la buena doctrina que ella contiene es la que verdaderamente transformará tu vida, mi vida, y nos hará semejantes a Cristo. Es a través del conocimiento de la palabra que el pastor cumple su llamamiento para dirigir a sus ovejas mediante el crecimiento espiritual a la estatura de Cristo. ¿Qué es lo único que puede llevar a una iglesia a ser a la estatura de Cristo? La predicación fiel de todo el consejo bíblico y la buena doctrina. ¿Qué es lo que tu vida necesita para que ya no seamos arrogantes y altivos, sino mansos y humildes de corazón como Cristo, su preciosa palabra? ¿Qué necesitamos para que se pueda decir de nosotros, como se dijo de Pedro, se nota que ha pasado tiempo con Jesús? ¿Cómo pasamos tiempo con Jesús en este tiempo? A través de su palabra. Es a través de ella. Leyéndola, meditándola, escudriñándola. Así que la buena doctrina de la que también está hablando Pablo a Timoteo es esa enseñanza que está arraigada, es el cuerpo de enseñanzas que es fiel a la Escritura, que surge de una interpretación correcta de la Biblia, no sistemas humanos de especulaciones teológicas o filosóficas.
Note de dónde había aprendido Timoteo esta doctrina que Pablo le dice que siga enseñando. La buena doctrina que aprendiste de tu abuela y de tu madre. Claro que nos urgimos por ir al seminario. ¿Cómo ruego que los varones de esta iglesia anhelen ir al seminario, anhelen ser instruidos en teología? Pero el primer lugar donde crece nuestra fe y una doctrina sana es nuestra propia casa. Es cada hogar que se sumerge en la Escritura. Es cada iglesia que se sumerge en la palabra. Esta necesaria exhortación debe darse continuamente, porque cualquier hombre de Dios puede sentirse tentado a desanimarse ante el trabajo que implica el estudio de la palabra. Mi amado hermano que está siendo llamado al ministerio, estudiar la Escritura causará grandes lágrimas, pues entre más te sumerges en ese océano, más te das cuenta lo poco que la conoces. ¿Y cuánta vergüenza produce esto? Pero el Espíritu Santo seguirá llevándote más y más en estas profundidades. Este no es un trabajo sencillo, pero no debes ocuparte de algo diferente a esta tarea. Siervo fiel de Dios, podrás experimentar duda al no ver los resultados deseados. Habrán momentos en que te desanimes porque al exponer fielmente la palabra y dedicar tiempo a ella, no verás un cambio en aquellos que te escuchan, ni un aumento en el número de tus feligreses. Te verás tentado a querer implementar otras cosas distintas a la exposición de la palabra. Pero un siervo fiel de la Escritura no debe moverse por el número de sus feligreses o por la respuesta de las mismas. Debe ocuparse de descansar en enseñar fielmente la palabra. ¿No es este el trabajo de cada uno de nosotros en nuestro hogar? Claro que queremos ver un efecto inmediato en nuestros hijos. Claro que queremos ver un efecto inmediato en nuestro cónyuge. Pero nuestro trabajo no es acorde a los resultados, es acorde a nuestra obediencia. Mi Señor, tú me has llamado a permanecer en tu palabra, a meditar en ella y advertir. Cuando esta tentación venga, di con firmeza, no hay un método más eficaz que la palabra. Y si la transformación de la iglesia que yo sirvo no se da por la exposición fiel de la palabra, nada más la producirá. Nada más lo hará. ¿Qué hacemos? Las iglesias están pequeñas en número. Traigamos teatro, traigamos conciertos, traigamos títeres, llenemos otra vez las congregaciones con métodos carnales que solo atraen a gente carnal que no quiere a Cristo sino entretenimiento. Y esa tentación vendrá una y otra vez. Pero no solo para el siervo de Dios, vendrá también para el creyente en su hogar. No está funcionando, no veo un cambio en mi hijo, no veo un efecto en mi cónyuge. ¿Qué ofrece este mundo que me ayude a hacer lo que no he logrado con la palabra? ¿Irás a Egipto a pedir ayuda? Ay de aquellos que van a Egipto para pedir ayuda, dice Isaías. Confía en la palabra, confía en la suficiencia de esta. Enséñala, advierte. Cada creyente entonces necesita nutrirse por medio de la Escritura, las doctrinas que ésta contiene y el precioso evangelio que nos salva y nos santifica. Creyente, futuro siervo y ministro de Dios, desea ser fiel al Señor.
busca nutrirte con la palabra de verdad. Por tanto, necesitas una iglesia que te alimente con la verdad. Tu mayor necesidad no es una esplendorosa alabanza, no es una enseñanza que te haga reír, no una puesta en escena que satisfaga tus emociones. ¿Acaso la Escritura dice, mi pueblo se perdió por falta de una excelente alabanza? Mi pueblo se perdió porque no se sentía emocionalmente satisfecho cuando la palabra era expuesta. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Un creyente no debe buscar sentirse entretenido. Un creyente debe buscar ser instruido. Un creyente no busca satisfacer sus ambiguas emociones. Un creyente busca la palabra que transforma y cambia sus emociones. Nunca pierdan de vista, amados hermanos, esta importante verdad, pues hacerlo es lo que ha llevado a muchas congregaciones a que cambien la enseñanza fiel de la Escritura por actividades de entretenimiento. Es lo que ha llevado a muchos creyentes a ir tras enseñanzas contrarias a la verdad. ¿Qué es lo que tú persigues? La palabra. Niños, jóvenes y papás, entiendan esto. ¿Qué hacemos con nuestros niños? Es que un niño sí podrá soportar un sermón de 40 y 50 minutos. Es que la psicología dice que un niño a partir de los 5 minutos ha perdido su proceso de atención. Mis hermanos, la iglesia no se define por principios psicológicos. La iglesia se define por la verdad. Papás, no esperen a que esta iglesia local cambie la importancia de que los niños sean expuestos al sermón, porque puede que se distraigan, puede que haya momentos en que parezcan estar fatigados y cansados, pero su espíritu es alimentado por la palabra de verdad, y mucho de lo que oyen va a quedar incrustado en sus corazones, y un día estas verdades cobrarán vida para ellos. Nosotros confiamos en lo que la Escritura enseña, no en lo que la psicología enseña. Y esa es nuestra esperanza. Y en la práctica vemos el hermoso beneficio. Ver niños que la psicología ha diagnosticado con déficits de atención, hiperactividad e impulsividad, sentados sin ningún problema en la iglesia aprendiendo. Porque Dios honra su palabra. Dios es fiel a lo que ha dicho. Chicos, no vengan a la iglesia esperando que la iglesia sea entretenida. Vengan a la iglesia anhelando escuchar la palabra. Muchos niños que vienen de contextos carismáticos sufren cuando llegan a un entorno bíblico, porque han crecido pensando que la iglesia es un lugar de juegos, de historias bíblicas donde saltamos y corremos, y está bien jugar, está bien divertirse, pero el papel de la iglesia no es ese. Se les enseña a los niños que la iglesia es un lugar para jugar. No, la iglesia es un lugar para ser instruidos, donde puedo tener una comunión con otros niños. ¿Y cuánto sufren nuestros niños? Porque han crecido con una idea totalmente falsa de lo que es la iglesia. No, mamá, estoy aburrido en la iglesia. Tranquilo, hijo. Hay momentos en que tu carne se aburre, pero tú no vas a la iglesia para entretenerte. Tú vas a la iglesia para aprender del Señor. Ese es el orden. Y habrá un día en que será ameno, en que será agradable. Pero tú traes a tus hijos a la iglesia
no para que se sientan cómodos, sino para que sean salvos y sean santos por la palabra de Dios. Así que padres, ustedes que vienen con sus niños y a veces dicen, qué pena que mis hijos interfieran con el culto. Como iglesia entendemos que es un proceso y a medida que vayan creciendo, van a aprender a disfrutar el estar en la iglesia. Porque es el Espíritu de Dios el que obra en cada corazón. Un siervo fiel evita la influencia de enseñanzas profanas. Advierte del error, se alimenta por la verdad, enseña la verdad, pero desecha las fábulas profanas y de viejas. La otra cara de ser fuerte en la palabra es evitar las falsas enseñanzas. Un ministro excelente que está comprometido con el estudio de la Biblia no tiene interés alguno en que su fortaleza se malgaste en enseñanzas impías. Por eso dice desecha. Desecha significa rechazar, separarse de esas enseñanzas. Y profano traduce algo que está separado radicalmente de lo santo. Algo que no ha sido consagrado a Dios y se refiere a cualquier cosa que contradice la palabra de Dios. La palabra fábulas en el griego es la que trae como origen también la palabra mito. Tales fábulas son lo opuesto a la verdad bíblica. Pablo las describe sarcásticamente como de viejas. ¿Qué quiere decir eso de viejas? Pongámonos en contexto. En este tiempo, las mujeres no gozaban de una formación sólida a nivel teológico. No se les daba oportunidades educativas a las que sí tenían acceso los hombres. Y esto no porque la Biblia lo enseñara, no, por causa del pecado de aquellos hombres que decían seguir al Señor, pero no lo hacían bajo los términos en que la palabra lo ordenaba en su consejo completo. Al no tener formación, las mujeres de aquel entonces, sus opiniones acerca de la ciencia, la teología, no tenían ningún peso ni ningún valor. En los círculos filosóficos no se aceptaba opinión de ninguna mujer como algo digno de ser tenido en cuenta. Así que para referirse de manera despectiva se utilizaba esta expresión diciendo, como enseñanzas de viejas. Su audiencia entendía que lo que estaba diciendo Pablo es, ¿acaso cambiaremos la verdad por enseñanzas sin fundamento y sin ningún peso? Eso era lo que quería decir ese refrán. Pablo entonces está enseñando, si quieres ser un siervo fiel de Dios, no cambies la enseñanza de la verdad por los mitos, por las fábulas que surgen en cada generación. Mucho cuidado. Es lo mismo con el mal que el evolucionismo hizo en algún momento de la iglesia. La iglesia creía firmemente en una tierra joven, hecha en días literales de 24 horas, en un Dios que creó todo lo que existe con un diseño perfecto. Y un día, para querer conciliarse supuestamente con la ciencia, que un día se levantó y dijo, no, el ser humano no ha sido creado, lo que existe no ha sido creado, sino que ha sido el desarrollo sistemático y progresivo de algo que surgió de la nada y luego se convirtió en ¡wow! Una maravillosa obra de arte. Y la iglesia entonces, ¿qué dijo? ¿Cómo podemos estar peleando con lo que la ciencia ahora dice que es verdad? Y empezó a ceder a una clara convicción
de un Dios que creó todo lo que existe? Qué fácil era responder antes de esto a la pregunta: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La iglesia respondía de forma contundente: la gallina. Ahora los jóvenes ante esta pregunta creen que están haciendo un gran ejercicio intelectual. Oh, tal vez la nada produjo algo que se convirtió en huevo y el huevo luego se convirtió en gallina, y le llaman a esto ciencia. Pero gloria a Dios por la verdadera ciencia. Porque si algo ha hecho la bioquímica es poder demostrar que hay estructuras tan irreductiblemente complejas como el ojo, que no pueden surgir por un proceso sistemático evolutivo, sino que tuvieron que ser creadas. Y es lo que la Biblia ha enseñado desde el comienzo. Por eso podemos decir: no cambiaremos la verdad de un Dios que creó todo perfectamente por fábulas y mitos que dicen ser ciencia. Porque hoy en día se necesita más fe para creer que la nada produjo todo, que para creer que un Dios poderoso, omnipotente, omnisciente y perfecto creó todo lo que existe. La iglesia debe cuidarse de ser arrastrada por los mitos y por las fábulas que surgen en cada generación. Por eso un siervo fiel debe tener una mente pura, saturada con la palabra. No hay lugar para mitos y necios y ridículos que distraen a las personas de lo que verdaderamente importa. El ministro excelente mantiene sus convicciones y la claridad de su mente al exponerlas ante la palabra de Dios, no ante enseñanzas y doctrinas de demonios. Iglesia, cuidado con lo que ven en las redes sociales. Cuidado con los mitos y las fábulas que se presentan disfrazadas de verdad, pero no son más que enseñanzas carentes de toda verdad. Todo debe ser examinado por la palabra. Así que esta sección, ¿a qué nos llama? A ser siervos fieles de Dios, a identificar cuál es la tarea de un siervo fiel de Dios, pero también la responsabilidad de cada creyente. Nunca pensemos que nuestra iglesia es sana porque crezca en número. No, lo que hace sana una iglesia es con cuánta fuerza se aferra a la verdad. No pienses que eres un buen creyente porque asistes a cada reunión que hacemos como iglesia. No, es con cuánta fuerza estás aferrado a esas verdades, cuánto meditas en ella, cuánto escudriñas en cada una de estas verdades. Debemos advertir el error, pero nuestra tarea no es pasarnos estudiando el error, es estudiar la verdad para que cuando la mentira llegue podamos discernirla con acierto. Que el Señor nos conceda tener muchos siervos fieles, pero que cada uno de nosotros como creyentes seamos siervos fieles al Dios vivo. Y el camino es la palabra. Estúdiala, atesórala y ponla por práctica. Eso es lo que buscas de un ministro y eso es lo que debes buscar de una iglesia. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y hoy queremos unirnos en este ruego. Queremos ser creyentes fieles, fieles a tu palabra, fieles a tu verdad. Tener nuestra vida cimentada de tal forma en la verdad que podamos desechar el error cuando éste se presente. Que invertamos toda nuestra energía, no en estudiar las enseñanzas falsas,
en estudiar la verdad que hará trizas toda mentira y todo engaño en nuestra mente y corazón. Hoy te pedimos por esta iglesia, guárdanos de ceder a las fábulas y a los mitos. Guárdanos de cambiar la enseñanza de tu palabra por ideas de hombres. Guárdanos de buscar hombres que entretengan a la grey en lugar de buscar pastores. Guárdanos de buscar entretenimiento en lugar de buscar salvación y santificación. Guárdanos de querer acomodarnos a este mundo en lugar de querer someternos al Dios vivo y verdadero. Hoy te rogamos por cada ministro que tú darás a esta iglesia local. Te rogamos por varones que amen tu palabra y que la enseñen fielmente. Pero también te pedimos por cada creyente en particular, para que caminemos seguros de que el alimento más importante, suficiente y eficaz para nuestra salvación y santificación es tu preciosa y perfecta palabra escrita. Ayúdanos, Señor, y ayuda a nuestros niños a que crezcan amando la palabra, deleitándose en ella. En Cristo Jesús. Amén y amén.